Buenas, soy el cadete Eliomar Moreno, actualmente cursando la materia Física 2 con el profesor Reyes Abreu en la sección A de Ingeniería Ambiental, y hoy les vengo a presentar mi microclase correspondiente a la actividad evaluativa número 1, cuyo tema es Ley de Coulomb y carga eléctrica. La ley de Coulomb fue formulada en 1785 por el físico francés Charles-Auguste Coulomb. Esta ley describe las fuerzas de atracción y repulsión que existen entre dos cargas eléctricas puntuales. Esta ley define un principio que forma la base de la electrostática. Actualmente la ley de Coulomb es crucial no solo para la física teórica, sino también para diversas aplicaciones prácticas, como lo pueden ser el diseño y la creación de diversos dispositivos electrónicos e incluso hasta de sistemas de circuitos o de energía. Esta ley puede expresarse matemáticamente de la siguiente forma. F significa fuerza, es decir, es la fórmula de la ley de Coulomb tiene que expresarse en newtons. Después tenemos un cociente que está delimitado por las letras Q sub 1 y Q sub 2. Después tenemos en el denominador R al cuadrado y todo esto tiene que multiplicarse por K, que es una constante. Pero ¿qué significan cada uno de estos elementos? Q sub 1 y Q sub 2 expresan la magnitud de las cargas que usaremos para calcular la fuerza. Estas fuerzas, estas magnitudes, Q1 y Q2, siempre están en la unidad de Coulomb. R al cuadrado no es más que la distancia que existe entre las dos cargas eléctricas. La unidad de R siempre va a ser en metros, independientemente si en el problema que nos dan nos dicen que la distancia está en centímetros, en kilómetros, siempre hay que convertirlo a metros. Por último, tenemos K, que es la constante de Coulomb, la cual es equivalente o tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Muy importante siempre acordarse. La ley de Coulomb se mide en fuerza y su unidad es el newton. Como se mencionó anteriormente, la ley de Coulomb describe las fuerzas de atracción y repulsión que existe entre dos cargas eléctricas puntuales. ¿Pero qué son estas cargas eléctricas? Las cargas eléctricas no es más que la cantidad de electricidad que tiene almacenada un cuerpo. Como se puede ver aquí, aquí están unas cargas eléctricas. Pero ¿qué pasa si un objeto tiene más electrones que protones? Significa que está cargado negativamente, y si tiene más protones que electrones, entonces está cargado positivamente. La carga eléctrica se nota con la letra Q, que aquí está en mayúscula para resaltarlo más, pero generalmente la Q en la fórmula va en minúscula y tiene un subíndice 1 o un subíndice 2, y como se mencionó anteriormente, se mide en Coulombius o Coulomb. Tipos de cargas eléctricas. De acuerdo a un experimento de a finales del siglo XVIII, se llegó a la conclusión de que existen únicamente dos tipos de cargas eléctricas, las positivas y las negativas. Las positivas son aquellas que tienen más protones, partículas cargadas positivamente, que electrones, partículas cargadas negativamente, y se denotan con el signo o el símbolo más. Después, las cargas negativas es todo lo contrario, son aquellas que tienen más electrones, partículas cargadas negativamente, que protones, partículas cargadas positivamente, y se denotan con el signo menos. Otros datos interesantes que aprendimos la humanidad a través de este experimento fue que cargas de signos iguales cuando se acercan se van a repeler, pero cargas de signos diferentes se van a atraer. Como podemos ver aquí, hay una carga con símbolo más y una carga con símbolo menos. Al acercarlas, estas se van a atraer como imanes. Otro dato interesante es que mientras mayor sea la distancia entre estas cargas, menor va a ser su fuerza. Y por último dato, como pueden ver aquí, la energía de una carga positiva va de adentro hacia afuera, y en una carga negativa va de afuera hacia adentro.
Ahora pasaremos a lo que son los materiales conductores, que son aquellos que permiten el fácil flujo de la corriente eléctrica. Algunos ejemplos más comunes que se utilizan en la industria de la electricidad son el aluminio y el cobre. Pero, ¿qué más podemos decir? Estos materiales se caracterizan por su baja resistividad, es decir, que ofrecen poca resistencia al paso de la corriente eléctrica. Aquí podemos observar unas barras de aluminio, un poco de hierro y un hilo de cobre, los cuales son excelentes materiales conductores. Materiales semiconductores. Son materiales que pueden conducir electricidad, pero de forma limitada. Pero una característica muy única de estos materiales es que podemos modificar su conductividad eléctrica. ¿Pero cómo? Introduciendo dopantes adecuados o cambiando su entorno externo, como lo pueden ser la temperatura, la presión o el campo eléctrico que lo rodea. Estos materiales son muy importantes. ¿Por qué? Porque pueden actuar tanto como materiales aislantes como conductores y son indispensables en la fabricación de diversos dispositivos eléctricos, como lo pueden ser teléfonos, ordenadores, entre otros. Ahora, algunos ejemplos de estos materiales son el silicio, el germanio y arsenio de galio. Ahora tenemos los materiales aislantes, que son aquellos que tienen una gran resistencia al paso de la corriente eléctrica. Su finalidad es funcionar como una especie de barrera que impida que haya cortocircuitos dentro de dispositivos electrónicos o en cualquier otro aparato que pase electricidad e incluso impide el mal flujo o la sobrecarga de energía que se puede haber cuando se transfieren cargas desde un elemento sólido a un elemento líquido. Algunos ejemplos más comunes de este tipo de materiales son la madera, pero cuidado, tiene que ser madera seca. Si es madera húmeda, aún puede pasarse cargas eléctricas o corriente eléctrica. También tenemos el vidrio, el caucho, la goma y la cerámica. Ahora vamos a realizar un experimento demostrativo de la ley de Coulomb. Para realizar este experimento son necesarios los siguientes materiales: unas tapas que actúen como base, palos de altura y alambre para formar esta estructura y un hilo que sujete esta esfera de anime, la cual está recubierta con papel de aluminio, y por último un globo. El propósito de este experimento que demuestra la ley de Coulomb es demostrar que cargas de signos iguales se repelen y cargas con signos diferentes se atraen. El primer paso de este experimento es agarrar ambas esferas con nuestras manos y apretarlas. ¿Por qué? Como nuestro cuerpo está cargado naturalmente de carga positiva, atraeremos las cargas negativas que podrían llegar a tener las esferas. Una vez hecho eso, agarramos el globo y lo frotamos con el cabello o cualquier otra superficie que genere electricidad estática. Ahora lo acercamos a la esfera y podemos demostrar o observar que se viene atraído por el globo, porque como tiene carga neutra, está siendo atraída por la carga negativa que generamos en la superficie del globo. Repetimos la acción y podemos observar que esta esfera también es atraída por el globo, porque como tenía carga neutra, está siendo atraída por la carga negativa presente en el globo. La última parte del experimento es demostrar que cargas con signos iguales se repelen. Al acercar ambas esferas podemos observar que no se están tocando, se están repeliendo, porque como ambas tienen cargas negativas, se repelen, porque negativo se van a repeler. Con esto entonces queda demostrado que la ley de Coulomb es cierta, que cargas de signos iguales se van a repeler. Para finalizar esta microclase vamos
a realizar la resolución de un ejercicio de la ley de Coulomb, el cual dice lo siguiente: suponga que tiene tres cargas puntuales localizadas en los vértices de un triángulo recto, como se muestra en esta figura, donde Q1 es igual a menos 80 microcoulomb, Q2 es igual a 50 microcoulomb y Q3 es igual a 70 microcoulomb. La distancia AC es igual a 30 centímetros o 0,3 metros. La distancia AB es igual a 40 centímetros o 0,4 metros. El propósito de este ejercicio es calcular la fuerza sobre la carga Q3 debido a las cargas Q1 y Q2. Y aquí tenemos estas figuras que nos ayudarán en la resolución del ejercicio. Lo primero que hice fue hacer una tabla de datos. Aquí tenemos menos 80 microcoulomb, lo cual microcoulomb significa que 80 va a ser multiplicado por 10 a la menos 6. Y eso lo voy a hacer con cada una de las cargas. Entonces 50 va a ser 50 por 10 a la menos 6 coulomb y Q3 va a ser 70 por 10 a la menos 6 coulomb. Y las distancias aquí las tenemos en metros. Después lo que hice fue tomar el triángulo que nos presentaba la figura anterior y calculé sus ángulos internos. El ángulo θ lo calculé usando el arco tangente de 30 entre 40. Entonces digo que θ es igual a 36,87 grados, que lo pueden apreciar aquí. Y el ángulo alfa lo calculé usando el arco tangente de 40 entre 30, lo cual me da como resultado que alfa es igual a 53,13 grados, que lo pueden apreciar aquí. Después lo que hice fue analizar cómo actúan las cargas Q1 y Q2 con respecto a la carga Q3. Y aquí lo tengo mejor explicado. La fuerza que aplica la carga 2 sobre la carga 3 es repulsiva, así que apunta hacia afuera de A, hacia C, es decir, en esta dirección. ¿Pero por qué? La carga Q2 es positiva al igual que la carga Q3, por tanto, se repelen en esta dirección. Y la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3 es atractiva, lo cual significa que apunta desde C hacia B. ¿Por qué? La carga Q3 es positiva y la carga Q1 es negativa. Como sabemos que cargas de signos diferentes se atraen, obviamente va en esta dirección. Después, el siguiente paso fue calcular la distancia entre B y C con el teorema de Pitágoras. Como pueden observar aquí, esta es la distancia que yo calculé. Después, aplicando el teorema de Pitágoras, lo único que hice fue sustituir raíz cuadrada de 0,3 metros elevado al cuadrado más 0,4 metros elevado al cuadrado. Efectúo una operación y me queda que la distancia entre B y C no es más que 0,5 metros. El segundo paso fue calcular la fuerza entre la carga Q3C y la carga Q1B, aplicando la fórmula de la ley de Coulomb, que la podemos apreciar aquí. Fuerza es igual a la multiplicación entre estos dos cocientes, que es la magnitud de Q1 y Q2, dividido entre la distancia entre estas dos cargas elevadas al cuadrado por la constante de Coulomb, que como podemos ver aquí, esta constante es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Lo único que hice aquí fue sustituir valores y me dio como resultado que la fuerza F13 es igual a 201,6 newtons, porque hay que acordarnos que la ley de Coulomb, es decir, la fuerza que calculamos a través de la ley de Coulomb, siempre se mide en newtons. El tercer paso fue calcular la fuerza entre Q3C y Q2A. Aquí otra vez aplicamos la ley de Coulomb, sustituimos únicamente valores y nos proporciona el resultado de que la fuerza 2,3 es igual a 350 newtons. El cuarto paso fue la elaboración de un diagrama para calcular la fuerza vectorial usando la ley de Coulomb en su forma vectorial y la fuerza
vectorial F3 es igual a la fuerza vectorial 1,3 más la fuerza vectorial F2,3. Aquí podemos apreciar una gráfica que muestra cómo yo fui calculando para obtener la fuerza vectorial F1,3 y F2,3. Y aquí podemos apreciar que aquí podemos apreciar un triángulo, lo cual me proporcionó información suficiente para a futuro explicarles cómo obtuve la fuerza F1,3 y el ángulo lo coloqué en esta posición. Y aquí podemos observar que en esta dirección fue la que yo tomé como referencia para calcular a futuro el vector unitario F1,3 en X y aquí el vector unitario F1,3 en Y. Y aquí estaría como una representación de cómo sería la fuerza vectorial F1,3. El quinto paso era encontrar las fuerzas en su forma vectorial. Aquí está la fuerza vectorial F2,3, 0i, pero ¿por qué 0i? Como mencionamos anteriormente, cargas del mismo signo se repelen y nos dimos cuenta que la fuerza F2,3 va hacia arriba, es decir, únicamente en el eje de las Y. Por tanto, no hay ningún valor en X. En ese sentido, va a ser 0i más 350 newtons en J. Entonces, el único valor que tiene F2,3 es en el eje de las Y o en J. Por eso, este resultado, y obviamente, al lado le coloqué su unidad de medida, que es el newton. Después lo que hice fue aplicar la unidad seno o la entidad seno y la unidad coseno para hallar el vector unitario F1,3 en Y y F1,3 en X. Decimos entonces que seno de 323,13, pero ¿por qué este resultado? ¿Por qué 323,13? Voy a regresar un momento a la anterior diapositiva. Aquí podemos ver que hay 90 grados, ¿verdad? Si le sumamos 90 más 90 son 180. Aquí hay 270 y aquí hay 360 grados completos. Pero ¿qué pasa si a ese 360 le restamos 36,87 grados? Pues obtenemos como resultado 313,13 grados. De ahí ese valor numérico. Después lo único que hice fue despejar y determiné que la fuerza vectorial F1,3 en Y es igual a seno de 323,13 por 201,6 newtons. Y ahí obtuve el valor F1,3 en Y, menos 120,96 newtons en J. Para hallar el valor F1,3 en X, simplemente apliqué la unidad coseno y despejé como hice anteriormente. Y esto me proporcionó el siguiente resultado: F1,3 en X es igual a coseno de 323,13 por 201,6 newtons. Esto multiplicado me dio el siguiente resultado: 161,28 y en newtons. Una vez tenemos F1,3 en Y F1,3 en X, simplemente los agrupamos y decimos que la fuerza vectorial F1,3 es igual a 161,28 en Y menos 120,96 en J. Y por supuesto tenemos que agregar newtons, porque esa es su unidad de medida. Siempre hay que colocar newtons cuando medimos fuerzas con la unidad de Coulomb. Después lo que hice fue sumar la fuerza vectorial F2,3 y F1,3 para encontrar F3, lo cual podemos apreciar aquí. Simplemente sustituí valores y sumé 0 más 161,28 en Y, sumé Y con Y, y 0 más este resultado va a dar el mismo. F3 es igual a 161,28Y. Después sumé las J, 350J menos 120,96, regla de los signos diferentes se restan. Resté estos dos y me proporcionó el siguiente resultado: 229,04 en J y por supuesto su unidad en newtons. Y con esto tenemos la fuerza vectorial F3.
pero queremos calcular la fuerza, ¿verdad? Entonces aplicamos Pitágoras para calcular la fuerza sobre la carga Q3 debido a las cargas Q1 y Q2. Lo único que hice, como mencioné, fue aplicar Pitágoras. Coloqué estas rayas para indicar que es lo mismo que calcular el módulo. Entonces simplemente sustituí, aquí coloqué los valores de I, los elevé al cuadrado, aquí los valores de J, los elevé al cuadrado, y aquí podemos apreciar la unidad de newtons que nunca hay que dejar. Aplicamos las unidades al cuadrado, aplicamos la raíz cuadrada, sumamos y nos proporcionó el siguiente resultado, 280,13 newtons. Entonces podemos decir que la fuerza sobre la carga Q3 debido a las cargas Q1 y Q2 no es más que 280,13 newtons. Con esto termino mi microclase. Muchas gracias por su atención.